El mundo del anime nos ha regalado personajes memorables a lo largo del tiempo, llenos de evolución, conflictos y aprendizajes. Sin embargo, el personaje de hoy representa algo más que un simple desarrollo narrativo. Encarna un viaje marcado por emociones reprimidas, una búsqueda silenciosa de identidad y un proceso de transformación interior tan complejo como conmovedor. Su historia no solo expone el peso del dolor, sino que culmina en un desenlace tan trágico como bello, dejando una huella profunda en quienes lo presencian. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Grimmer. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saberlo en la parte de los comentarios. Así que vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Steiner el Magnífico. Vamos, amigos, tomad posiciones ante el televisor. ¿Qué aventuras nos esperan hoy? Vendré a salvarte donde sea y Cuando sea. Entender a Grimmer es explorar la crueldad humana y la deshumanización misma. Al igual que Johan, desde niño, Grimmer fue enviado al Kinderheim 511. El Kinderheim 511 es uno de los lugares más oscuros y simbólicos en Monster. Se trataba de una institución real dentro de la historia, ubicada en la antigua Alemania del Este, que funcionaba como un orfanato experimental, pero en realidad era un centro de lavado cerebral y manipulación psicológica, donde el Estado intentaba crear ciudadanos perfectos sin emociones, leales al régimen y totalmente funcionales para el sistema. Los niños eran huérfanos o considerados no aptos para la sociedad, y se les sometía a adoctrinamiento, vigilancia constante, castigos severos y aislamiento afectivo. En lugar de darles seguridad, afecto o educación emocional, Kinderheim 511 desmantelaba sistemáticamente todo lo que hace un niño humano: la empatía, la espontaneidad y la capacidad de confiar. Se promovía la delación entre compañeros, el castigo por mostrar debilidad emocional y la glorificación de la obediencia absoluta. Era un entorno sin calidez ni vínculo, donde los niños aprendían que para sobrevivir debían reprimir sus emociones, no confiar en nadie y convertirse en piezas funcionales del sistema. Desde la psicología, el impacto de crecer en un lugar como Kinderheim 511 es devastador. La infancia es la etapa donde se forman los pilares de la identidad: el apego seguro, la autorregulación emocional y la autoestima. Un niño que crece sin amor, sin validación emocional y en un entorno donde el afecto se castiga, desarrolla mecanismos de defensa extremos. En el caso de Grimmer, estos mecanismos incluyen disociación emocional. Aprende a separar sus emociones de su conciencia. Puede parecer calmado, incluso alegre, mientras internamente está desconectado o sufriendo. Presenta una represión afectiva. No sabe cómo sentir ni expresar emociones reales. Lucha por llorar, por enojarse y por empatizar, no porque no quiera, sino porque nunca se le enseñó cómo. Esto puede ser interpretado como un caso de alexitimia. Al no poder construir un sentido de sí mismo basado en el afecto, su identidad se vuelve inestable. Ahí nace su alter ego, una figura protectora que surge como forma de sobrevivir a las amenazas. Desde la infancia, Grimmer vivió bajo un régimen que castigaba el afecto y la individualidad. En vez de amor o contención, recibió vigilancia, manipulación y represión emocional. Esto generó en él lo que en psicología del desarrollo se conoce como apego desorganizado, un patrón donde el niño quiere vincularse, pero también teme hacerlo, porque el cuidador, en este caso el sistema, es a la vez fuente de seguridad y de daño. Por eso, Grimmer de adulto parece amable, pero en el fondo no puede conectar genuinamente con nadie. Su empatía es más una convicción racional que una experiencia emocional. Además, Kinderheim lo obligó a desarrollar un mecanismo de defensa extremo: la disociación emocional. Para sobrevivir el abuso, Grimmer aprendió a apagar sus sentimientos. Por eso, incluso frente a la muerte, el dolor o el peligro, mantiene una sonrisa como si nada lo afectara. Pero eso no significa que no sienta, simplemente no sabe cómo acceder a lo que siente. Esto provoca una desconexión constante entre lo que vive y lo que experimenta internamente. Su cuerpo reacciona, pero su mente no lo registra emocionalmente. Además del trauma evidente, hay otro impacto sutil pero profundo que Kinderheim dejó en Grimmer. Uno de ellos es su incapacidad para validar sus propias emociones. Al crecer en un ambiente donde llorar, enojarse o tener miedo era castigado o considerado una debilidad, Grimmer internalizó la idea de que sus emociones no importaban. Como adulto, cada vez que experimenta algo doloroso, inmediatamente lo minimiza o lo racionaliza. Por ejemplo, cuando habla de la muerte de su hijo, lo hace con una calma casi antinatural, como si no tuviera derecho a sufrir. Esto no es frialdad real, sino una consecuencia del condicionamiento que recibió. Aprendió a no permitirse sentir, porque sentir era peligroso. También es notoria su tendencia a ponerse siempre en segundo plano, ayudando a otros sin pedir nada a cambio. Esto puede parecer noble, pero también es un signo de autoestima dañada. Desde la teoría del trauma relacional, sabemos que los niños que no fueron vistos, escuchados o validados en su infancia pueden convertirse en adultos que creen que solo valen si son útiles. En el caso de Grimmer, esa necesidad de proteger a los demás, especialmente a los niños, parece una forma de reparar inconscientemente lo que le faltó: alguien que lo defendiera cuando él lo necesitó. Sin embargo, a pesar de que a los 14 años se liberó de Kinderheim 511, una nueva oscuridad lo atormentaría. Después de su paso por Kinderheim, Grimmer trabajó como espía para el gobierno de la Alemania del Este, el lugar donde se le asignó su nombre.
Esta etapa de su vida no fue solo una extensión de su entrenamiento como producto del sistema, sino una continuación de su deshumanización. En Kinderheim se le enseñó a reprimir sus emociones, como espía se le exigía negar su identidad por completo, asumir otras vidas, manipular y moverse en el mundo con una absoluta discreción y frialdad. Sin embargo, también se le enseñó a fingir toda emoción humana, sin sentirla genuinamente. Desde la psicología, este tipo de trabajo puede reforzar trastornos disociativos o de despersonalización, especialmente en una persona como Grimmer, que ya había sufrido trauma complejo en la infancia. El rol del espía exige camuflaje emocional, no puede permitirse sentir culpa, apego, empatía o miedo, porque esas emociones ponen en riesgo la misión. Grimmer, que ya había aprendido a reprimir todo eso, encontró en este trabajo un espacio donde su trauma no solo era un obstáculo, sino una herramienta útil. Ser emocionalmente plano lo hacía eficaz, pero al mismo tiempo profundizaba su desconexión con su propia humanidad. Otra consecuencia grave fue la alineación existencial. Cuando pasas años fingiendo ser otra persona, ocultando tus intenciones y manipulando realidades, pierdes de vista quién eres realmente. Esto alimenta lo que en psicología se llama crisis de identidad, que en Grimmer se manifiesta en su actitud errante y en la forma en que parece no tener un proyecto de vida. No lucha por sí mismo, sino por otros, como si su existencia solo tuviera sentido cuando sirve para algo externo. Esa es la razón por qué constantemente menciona que no tiene un nombre, al igual que Johan. El nombre representa la identidad de un individuo. Además, trabajar como espía en un régimen opresivo implica convivir con actos de violencia o injusticia. Aunque Grimmer aparenta no haberse quebrado moralmente, es muy posible que su trauma se haya profundizado por la exposición continua a situaciones inmorales. Esto genera lo que se conoce como culpa traumática, una emoción compleja que no siempre se expresa como remordimiento, sino como una sensación persistente de no merecer consuelo ni felicidad. Grimmer nunca se presenta como víctima, pero constantemente actúa como alguien que está pagando una deuda invisible. Ya en su vida adulta, Grimmer llegó a casarse y eventualmente formó una familia, pero por un breve periodo parecía tener una vida estable. Sin embargo, el destino volvió a golpear con crueldad. Un día, al regresar a casa, encontró a su hijo boca abajo, sin signos de vida. A pesar de sus desesperados intentos por reanimarlo, ya era demasiado tarde. Lo más devastador no fue solo la pérdida, sino su incapacidad para expresar dolor o tristeza. Su rostro permaneció inmutable, como si sus emociones estuvieran selladas. Esta ausencia de reacción emocional llevó a su esposa, profundamente frustrada, a abandonarlo. Grimmer quedó completamente solo, atrapado en un vacío emocional que él mismo no lograba comprender. La muerte del hijo de Grimmer no solo representa una tragedia personal, sino que revela con fuerza el vacío emocional dejado por años de represión. Él no solo perdió a su hijo, también perdió la oportunidad de vivir el duelo como lo haría cualquier padre. Y lo más desgarrador es que ni siquiera sabe si está reaccionando bien, o si lo está sintiendo como debería. Desde un punto de vista psicológico, esto se relaciona con una desconexión emocional grave, común en personas que han sufrido traumas complejos desde la infancia. Cuando se anulan sistemáticamente las emociones, como ocurrió en Kinderheim 511, el cerebro aprende a no confiar en lo que siente. En lugar de reaccionar desde la emoción, las personas se preguntan constantemente si lo que están sintiendo es real, si deberían llorar o se cuestionan por qué no sienten nada. Grimmer experimenta esa duda. No puede llorar por su hijo, no explota en dolor, no busca consuelo. Solo lo menciona con serenidad, como si hablara de algo ajeno. Pero esa calma no es fortaleza emocional, sino una coraza construida para sobrevivir a lo insoportable. Internamente, la ausencia de la reacción le genera culpa, vergüenza e incluso confusión de su propia humanidad. Se pregunta constantemente qué clase de padre no sufre por la pérdida de su hijo. Este tipo de vacío emocional no es insensibilidad, es el resultado de haber vivido tanto tiempo sin un modelo emocional sano, sin contacto real con el dolor, el amor, la pérdida o la contención. Cuando finalmente se enfrenta a una situación que exigiría una reacción profunda, su mente no sabe cómo responder. Grimmer necesita amar y ser amado, pero no sabe cómo. Quiere dolerse, pero no encuentra el camino para hacerlo. Esa tensión entre el deseo de sentir y la incapacidad de hacerlo genera una carga psíquica enorme, que lo acompaña incluso cuando ayuda a otros o sonríe con gentileza. En el fondo, la muerte de su hijo representa algo más que una pérdida. Es el momento en que Grimmer se enfrenta cara a cara con lo que el sistema le robó, con la parte humana que ya no sabe cómo recuperar. Para Grimmer, el hecho de no tener emociones significa no tener humanidad. Tras quedarse completamente solo, Grimmer decidió dedicar su vida a investigar la verdad detrás del Kinderheim 511, el orfanato en el que fue criado y que marcó su existencia. Su búsqueda lo lleva a recorrer distintas ciudades, recopilando información, documentos y testimonios que pueden arrojar luz sobre los oscuros experimentos realizados en aquel lugar. Haciéndose pasar por reportero, aprovecha su carisma y habilidades sociales para establecer contactos con personas clave, ganándose su confianza sin levantar sospechas. En medio de este viaje, mientras viaja en tren, su destino se cruza con el Dr. Tenma, un cirujano que ha sido señalado por la policía como sospechoso de una serie de asesinatos. Ese encuentro marcará el inicio de una compleja relación que se entrelaza con la investigación de Grimmer y lo acercará aún más al núcleo del misterio.
Durante el viaje en tren, Grimmer inicia una conversación con el Dr. Tenma, demostrando su habitual carisma. Con amabilidad comenta que Tenma tiene un aspecto claramente japonés y añade que él mismo había visitado Japón en el pasado, recordando cómo su hijo se emocionó al recibir un robot como regalo durante aquel viaje. Al escuchar esto, Tenma le pregunta dónde se encuentra su hijo actualmente. Grimmer, sin cambiar de tono, revela que su hijo había fallecido, dejando entrever la profunda represión emocional que lo caracteriza. En ese momento, un guardia del tren se acerca para solicitar los pasaportes. Grimmer, con naturalidad y seguridad, entrega el suyo sin problema. En contraste, Tenma, con cierta vacilación, entrega un pasaporte falso. Grimmer, percibiendo el riesgo, intenta distraer al guardia con una conversación trivial, aunque no está convencido de haberlo logrado. Cuando el guardia finalmente se retira, Grimmer le advierte a Tenma que el hombre probablemente notó la falsificación y que lo mejor sería que se bajara del tren lo antes posible. Consciente del peligro, Tenma toma la decisión de huir. Grimmer, sin vacilar, lo ayuda a escapar, bloqueando el paso a los guardias para ganar tiempo. Finalmente, no solo lo ayuda a bajar del tren, sino que también decide acompañarlo, marcando el inicio de una alianza que, aunque inesperada, se construye sobre una intuición compartida. Ambos están involucrados en algo mucho más grande de lo que parece. Durante la conversación, el Dr. Tenma, aún desconcertado por la ayuda recibida, le pregunta a Grimmer por qué se arriesga tanto por alguien que apenas conoce. Grimmer le responde con serenidad, le cuenta que trabajó como periodista y que en su profesión no era raro ver cómo personas inocentes eran incriminadas, mientras los verdaderos culpables quedaban impunes. Ahora dice que ha aprendido a reconocer mejor quién representa realmente una amenaza. En medio de la charla, Grimmer cambia ligeramente de tema, señalando que en esa zona es posible pescar peces realmente grandes. Menciona que le hubiera gustado que su hijo pudiera haberlo visto. Lo dice con tranquilidad desconcertante, como si hablara de un recuerdo cualquiera y no de una pérdida irreparable. Finalmente concluye con una frase que deja a Tenma en silencio. Quizás si hubiera tenido un médico como usted podría haberlo salvado. Finalmente los dos cierran con un picnic comiendo juntos. Cuando finalmente se despide del Dr. Tenma, Grimmer llega a Praga, una ciudad que se convierte en una nueva pieza en su búsqueda por la verdad sobre el Kinderheim 511. Allí logra dar con Pedrov, el antiguo director de esa institución. Al principio, Grimmer intenta acercarse de forma cordial, buscando obtener información, pero Pedrov se muestra evasivo y le pide que se marche. Grimmer, sin embargo, se mantiene firme. Quiere saber qué sucedió realmente en ese lugar tan oscuro que marcó su vida. Pedrov intenta advertirle, menciona que no se meta en eso. Le dice con un tono que mezcla temor y resignación, pero Grimmer no está dispuesto a retroceder. Le asegura que se quedará allí, esperando para obtener respuestas. En ese instante, unos niños se acercan a Pedrov y lo llaman abuelo con cariño, para luego marcharse, dejando a Grimmer momentáneamente desconcertado. Al día siguiente, unos hombres aparecen buscando a Grimmer, pero rápidamente se da cuenta de que ha caído en una trampa. Con agilidad logra escapar y se apresura a buscar nuevamente a Pedrov. Sin embargo, mientras lo sigue por las calles de Praga, una inquietante sospecha lo invade. Corre desesperadamente al departamento del exdirector y al llegar descubre algo perturbador. Está lleno de niños. La escena lo descoloca. Grimmer, impactado, teme que Pedrov esté repitiendo los mismos experimentos del control psicológico que ocurrió en el Kinderheim 511. Pedrov le confiesa a Grimmer que en efecto los experimentos realizados en el Kinderheim 511 fueron exitosos, al menos en términos de sus objetivos fríos y calculados. Sin embargo, también admite que todo se vino abajo por culpa de un monstruo, una figura sin nombre que sembró el caos y destruyó los cimientos del proyecto. Pedrov, con voz temblorosa, se refiere claramente a Johan, que por cierto hizo el análisis de Johan por si quieres ir a checarlo. Conmovido y frustrado, Grimmer intenta denunciar la situación ante la policía, convencido de que Pedrov aún podría estar haciendo algo similar con los niños actuales. Para protegerlos, decide llevarse a los pequeños a jugar fútbol. Durante el juego les dice con entusiasmo que ahora serán libres, que ya no están atrapados en ningún experimento ni bajo ninguna autoridad, pero la reacción de los niños lo desconcierta. Ellos no quieren irse, no se sienten prisioneros ni manipulados. Al contrario, Pedrov los ha cuidado con cariño y respeto, como si realmente los amara. Más tarde, cuando Grimmer regresa al departamento junto con ellos, se encuentra una escena devastadora. Johan, disfrazado como su hermana Ana, había estado allí y había acabado con la vida de Pedrov. En sus últimos momentos, Pedrov logra darle una pista crucial a Grimmer. Hay una llave en su cajón y una cinta de audio guardada en una caja de seguridad en un banco. Esa cinta contiene una entrevista con un niño que vivió en carne propia el horror del verdadero monstruo en el Kinderheim 511. Antes de morir, Pedrov le deja a Grimmer un mensaje que lo marca profundamente. Esta vez crió a los niños con amor y ha comprobado que esa es sin duda la mejor forma de educar. La policía no tarda en llegar tras la muerte de Pedrov. Grimmer es interrogado de inmediato. Le preguntan si el exdirector le reveló algo antes de morir. Con su habilidad serenidad, Grimmer omite cualquier mención de la llave y la cinta que recibió. Prefiere guardar silencio, pero ese silencio tiene un precio. Poco después, un grupo de hombres aparentemente agentes se ofrecen a escoltarlo. Sin embargo, durante el trayecto, Grimmer nota un desvío en la ruta. La atmósfera se vuelve tensa. Ya no hay duda, ha sido emboscado. Lo llevan a una habitación aislada. No son policías comunes, son miembros de la policía secreta. Lo atan a una silla y comienza un interrogatorio brutal. No buscan justicia, buscan encubrir verdades. Exigen la cinta que Pedrov le entregó. Ante su negativa, la violencia se desata. La tortura es meticulosa y despiadada. Le arrancan las uñas, lo golpean sin piedad y lo empujan al borde de la conciencia. Pero Grimmer, aún sangrando, no cede. Entre
jadeos y con la voz apenas sostenida, Grimmer rompe el silencio. Les habla de Steiner el Magnífico, una antigua serie animada. En ella, un niño débil y temeroso siempre era salvado por un misterioso amigo invisible cada vez que se encontraba en peligro. Sin embargo, dice Grimmer, el niño no sabía que ese amigo era en realidad él mismo. Cuando el miedo lo dominaba, algo en su interior despertaba, algo incontrolable. Mientras su cuerpo flaqueaba por el dolor, sus palabras cobran vida. La puerta se abre de golpe. Johan, disfrazado como Anna, entra en escena con un arma, dispara y el caos se desata. Y en ese instante límite, algo en Grimmer también despierta. El hombre roto por fuera, pero endurecido por dentro, deja de resistir y comienza a luchar. Es Steiner el Magnífico quien toma el control. Una fuerza inhumana emerge desde lo más profundo. Grimmer rompe sus ataduras y en un estallido de furia contenida elimina a sus captores con una precisión letal. No es solo un acto de supervivencia, es la aparición de un yo reprimido, de una furia moldeada por años de trauma, silencio y represión. Por primera vez Grimmer deja de contenerse. Steiner el Magnífico es un alter ego disociativo que emerge en Grimmer, un personaje profundamente marcado por el trauma infantil. Grimmer es presentado como un hombre amable, calmado y casi siempre sonriente, pero esa aparente estabilidad emocional es el resultado de un entrenamiento sistemático en represión afectiva. Desde niño fue víctima de un programa estatal que busca crear individuos funcionales pero desprovistos de emociones, lo que produjo una desconexión extrema entre sus vivencias internas y su expresión emocional. En este contexto, Steiner el Magnífico aparece como una manifestación psíquica de todo lo que Grimmer no puede ser de manera consciente. Alguien fuerte, impulsivo, violento, capaz de actuar sin dudar ante el peligro o la injusticia. La existencia de Steiner puede entenderse como un mecanismo de defensa de último recurso. Grimmer fue obligado desde la infancia a reprimir sus emociones, hasta el punto de no poder llorar ni identificar su propio sufrimiento. Esta supresión emocional genera una enorme carga psíquica, que en momentos de amenaza o injusticia extrema no puede mantenerse contenida. Steiner surge entonces como una respuesta inconsciente, casi automática, que permite a Grimmer actuar, sin romper el equilibrio emocional que mantiene en su vida diaria. Steiner lo protege, pero al mismo tiempo lo separa de su propio dolor, funcionando como una armadura psicológica. Steiner representa la figura del héroe imaginario que Grimmer admiraba cuando era niño. Este personaje encarnaba fuerza, justicia y valentía, todo lo que el joven Grimmer deseaba hacer pero no podía. Atrapado en un entorno donde mostrar sus emociones era castigado, Steiner entonces no solo es una parte reprimida, es también un ideal internalizado, un arquetipo protector, creado por un niño para sobrevivir en un mundo cruel. Es la encarnación de la justicia idealizada frente al abandono real. Además, Steiner simboliza el peligro de la represión emocional llevada al extremo. Al no poder integrar la rabia, el miedo y la tristeza de forma saludable, Grimmer canaliza toda esa energía emocional en un otro, lo cual puede ser efectivo en corto plazo, pero implica una pérdida de control y autoconciencia. Esto lo convierte en una figura ambigua, es tanto salvador como síntoma de un trastorno más profundo. Esto lo sabemos porque Bonaparte menciona que era común que muchos niños tenían síntomas de despersonalización y que muchos de ellos terminaban por quitarse la vida. Esto significa que es un milagro que Grimmer continúe con vida. El trastorno de estrés postraumático complejo es uno de los trastornos más probables en el caso de Grimmer, dado su historial de trauma prolongado en la infancia. Creció en un entorno institucional abusivo, donde el maltrato y el abandono afectivo eran comunes. Este tipo de trauma, especialmente en las primeras etapas de vida, pueden resultar en una alteración profunda del desarrollo emocional. Las personas que sufren de este trastorno a menudo muestran síntomas como disociación emocional, dificultades en las relaciones interpersonales y una autoimagen distorsionada. Grimmer no puede llorar, no puede procesar adecuadamente sus emociones, y su capacidad para conectarse emocionalmente con los demás está gravemente afectada. Además, en momentos de alta tensión emocional o estrés, sufre episodios de disociación en los que se convierte en su alter ego, Steiner el Magnífico, una manifestación de su ira reprimida y su deseo de venganza contra el mundo que lo ha herido. Otro diagnóstico plausible para Grimmer es el trastorno disociativo, específicamente un caso que no cumple con todos los criterios para el trastorno disociativo de identidad, pero que presenta síntomas claros de disociación severa. La creación de Steiner como un alter ego agresivo es un ejemplo de disociación de la identidad en respuesta al trauma. Grimmer vive una escisión entre su yo consciente, pacífico y controlado, y su yo disociado, que emerge en situaciones extremas. Este alter ego, que se activa durante momentos de gran estrés o injusticia, es una manifestación de la disociación emocional, una forma en que su mente protege su ser interior del dolor abrumador. En muchos casos de disociación, como el de Grimmer, los individuos no tienen un control completo sobre lo que hacen cuando se encuentran bajo influencia de su alter ego, y pueden experimentar lagunas de memoria o confusión después de los episodios. La alexitimia es una condición en la que las personas tienen dificultades para identificar, comprender y expresar sus propias emociones. En el caso de Grimmer, esta incapacidad para conectar con sus sentimientos se debe en gran parte a las circunstancias traumáticas de su infancia. Criado en un entorno que no valoraba ni fomentaba la expresión emocional, Grimmer desarrolla una especie de bloqueo emocional. La alexitimia secundaria puede ser una manifestación de la represión emocional y la disociación resultante del abuso infantil. Grimmer no muestra signos de angustia o tristeza en situaciones que normalmente serían dolorosas para otros, y su aparente falta de emociones es un mecanismo de defensa. Este trastorno afecta directamente su capacidad para conectar genuinamente con otros, ya que no puede compartir ni comprender las emociones humanas de manera afectiva.
Es posible que Grimmer también exhiba signos de trastorno depresivo persistente, conocido también como distimia. Este trastorno se caracteriza por un estado de ánimo crónicamente bajo, que puede durar años y que no alcanza la intensidad de la depresión mayor, pero que sí limita la capacidad de la persona para experimentar placer o satisfacción. Grimmer parece estar emocionalmente apagado, con una falta de vitalidad y conexión con los demás. Aunque su comportamiento es amable y correcto, su vida interior está teñida por un sentimiento de vacío. Es importante señalar que la distimia podría ser una consecuencia de su trastorno de estrés postraumático, ya que el trauma crónico y la represión emocional suelen dar lugar a una depresión secundaria, que se manifiesta en síntomas como la fatiga emocional y la incapacidad para disfrutar plenamente de la vida. Grimmer es un hombre atrapado entre su deseo de ser bueno y compasivo, y su necesidad de protegerse de un mundo que lo ha herido profundamente. Eventualmente, Grimmer se une al detective Zook para escuchar la misteriosa cinta que Petrov había dejado en su resguardo, pero lo que contiene es profundamente perturbador. Una grabación de Johan. Su voz calmada pero cargada de un vacío inquietante inunda la habitación. El mensaje es tan denso, tan desconcertante que Grimmer no logra terminar de escucharla. Algo en su interior se agita, decide marcharse. Mientras tanto, el detective Zook regresa a su departamento, sin saber que está siendo observado. Su cercanía con Grimmer lo ha convertido también en sospechoso. Algunos oficiales creen que está vinculado con los recientes envenenamientos de los policías. Tras hallar restos de dulces contaminados con toxinas. Intentando mantener la compostura, Zook finge normalidad, pero al entrar a su habitación para tomar un abrigo percibe un olor inconfundible. Es pólvora. Al salir encuentra a los agentes que lo vigilaban completamente muertos. Todo se ha descontrolado. Grimmer, al darse cuenta de la situación, regresa apresurado, pero en las escaleras del edificio se cruza nuevamente con Johan, disfrazado como Anna. Lo inunda una sensación de alerta, de que el peligro se cierne sobre ellos. Grimmer y Zook logran refugiarse en un departamento, pero no tardan en ser encontrados. El tiroteo comienza sin aviso. Zook es herido en el caos. Los atacantes exigen la cinta. Grimmer, aún presionado por el fuego cruzado y los gritos de Zook, se niega a entregarla. La tensión es insoportable. Cada disparo, cada súplica y cada segundo que pasa lo empujan al borde. Entonces ocurre. En medio de la sangre, el miedo y el caos, Grimmer se desconecta de la realidad. La presión emocional y física lo sobrepasa. Su mente se fragmenta. Una vez más, Steiner el Magnífico toma el control. Steiner el Magnífico. Cuando todo termina, el Dr. Tenma llega justo a tiempo para salvar la vida de Zook, quien se encuentra gravemente herido tras el tiroteo. Las heridas físicas son profundas, pero lo que realmente queda marcado es el impacto emocional del encuentro con Johan y la brutal interrupción de la violencia. A medida que avanza la investigación, Grimmer y Tenma son convocados por el jefe de la policía secreta. El encuentro es tenso desde el primer momento. El líder no se anda con rodeos y propone un intercambio. La cinta a cambio de la seguridad de Zook. Sin embargo, hay algo más detrás de su interés. El jefe le pregunta a Grimmer y a Tenma si conocen a su sobrino, quien también estuvo en el Kinderheim 511. Al principio, Grimmer parece no recordar nada. Su rostro permanece inmutable, pero antes de irse, un breve silencio lo rompe. Algo en su memoria se desbloquea. Con la voz cargada de melancolía contenida, Grimmer finalmente responde. Recuerda que su sobrino adoraba las malteadas, que pasaba horas observando insectos, que solía hablar de ellos con una curiosidad casi científica, y entonces lo dice con claridad. Se llamaba Adolf Reinhardt. Esa revelación, más allá del dato, no solo conecta piezas claves del rompecabezas, también humaniza el horror. Grimmer no solo fue víctima del sistema, fue testigo del daño irreversible que dejó en muchos otros. Y en ese momento todo lo que estaba fragmentado dentro de él empieza a encontrar un sentido, aunque trágico. A pesar de que encuentran de nuevo la cinta, al momento de escucharla ya es demasiado tarde. Johan ya había modificado la cinta. Sin embargo, el punto culminante para Grimmer apenas comienza. Mientras Milos y sus amigos, los niños del orfanato, emprenden una búsqueda desesperada para encontrar a la misteriosa chica rubia, la clave para probar la inocencia de Grimmer en el caso de Petrov. Grimmer regresa al orfanato donde se alojan los niños. Allí lo espera una sorpresa inesperada. Los pequeños le han dejado cartas llenas de cariño y gratitud. Sin embargo, Grimmer se queda en silencio. Observa cada palabra con una mezcla de confusión y dolor. No sabe cómo procesar el afecto. Con voz apagada, confiesa que no comprende por qué lo recuerdan con tanto aprecio, que no entiende cómo pueden quererlo. Confiesa que ni siquiera pudo amar a su hijo cuando moría en sus brazos, y que aún se pregunta si debió haber llorado. Dice con crudeza que no sabe qué debería haber sentido, y en ese instante recibe la noticia. Milos ha desaparecido. Lejos de allí, Johan, disfrazado como Anna, encuentra a Milos, y siembra en él una semilla de duda cruel. Le habla sobre su madre, su pasado y la posibilidad de que nunca haya sido amado. Le sugiere que fue abandonado por odio. Milos, sabiendo que su madre trabaja como prostituta, emprende una búsqueda desgarradora para encontrarla y comprobar si Johan tiene razón. Mientras tanto, Grimmer cae en una espiral de culpa más profunda. Le cuenta a Tenma el vacío que siente, la historia de su esposa y la muerte de su hijo, y la angustia constante de no poder experimentar emociones como los demás. Ambos se lanzan a buscar a Milos, sabiendo que cada segundo es crucial. Milos vaga por las calles del barrio rojo, enfrentándose cara a cara con la crudeza del mundo adulto. No encuentra a su madre. En su lugar presencia una escena atroz. Un hombre abusa de una mujer en un callejón. El dolor, la indiferencia y el abandono lo consumen. Para él, ese es el
veredicto final: su madre no lo amó, su existencia no fue deseada. Con el corazón hecho pedazos, Milo se dirige a un puente, pero justo antes de que sea demasiado tarde, Grimmer y Tenma lo encuentran. Grimmer lo abraza con fuerza, intentando detenerlo. Sin embargo, su mirada sigue perdida, llena de incertidumbre. Grimmer voltea hacia Tenma y pregunta si lo que hace está bien, que si tal vez debería estar llorando. Admite que nunca supo cómo mostrar afecto y que nadie le enseñó cosas tan complicadas. De pronto Milos pisa una mariposa, un acto casi inadvertido, pero que en Grimmer desata una tormenta. Grita indignado, pero cuando ve los ojos del niño se detiene. Algo ha cambiado. Hay algo que Milos entendió y Grimmer también. Lo mira a los ojos y como si hablara consigo mismo le dice que incluso si no tiene una madre que lo abrace, eso no significa que su vida no tenga valor, que su existencia fue deseada, que alguien en algún momento lo amó lo suficiente como para traerlo a este mundo. Y entonces Grimmer llora, por Milos, por su hijo y por él mismo, por todo lo que no pudo sentir cuando debía y por lo que por fin está sintiendo ahora. Ese momento no es solo un acto de consuelo hacia un niño roto, es una reconciliación con su propio niño interior. Es la primera vez que Grimmer deja de ser solo un producto de Kinderheim y comienza a ser verdaderamente humano. Grimmer ha estado emocionalmente anestesiado por años. Fue entrenado desde niño para no llorar, no sentir, no reaccionar como parte del programa de reducción al que fue sometido. A lo largo del anime vemos que a pesar de situaciones dolorosas, Grimmer nunca puede llorar, pero cuando encuentra a Milos algo dentro de él se rompe, o más bien se libera. Ese contacto con una mirada real, humana y profunda despierta en Grimmer algo que estaba dormido, su capacidad para sentir tristeza verdadera. Es como si al ver el sufrimiento reflejado en Milos por primera vez se permite sentir el suyo propio. Es una escena que representa un poco de brillo en su anestesia emocional. El llanto no es solo por Milos, es por todo lo que Grimmer ha perdido y no pudo llorar antes: su infancia, su humanidad y su derecho a sentir. Desde un punto de vista clínico, ese llanto representa un momento de integración psíquica. Hasta ese momento Grimmer ha estado incidido, por un lado el yo racional, amable y sonriente, y por el otro el yo violento de Steiner. Pero al llorar, Grimmer está haciendo algo que ni su yo racional ni Steiner pueden hacer: procesar una emoción real y auténtica, sin necesidad de defenderse ni disociarse. Ese momento representa el inicio de su verdadera sanación. Una persona traumatizada empieza a sanar, no cuando deja de estar triste, sino cuando puede reconocer y permitir su tristeza. Eventualmente, Grimmer y el Dr. Tenma toman caminos distintos. Antes de separarse, Grimmer le confiesa que planea cargar con la culpa por los crímenes cometidos contra Zook y los policías envenenados. No le importa ser perseguido. Su vida ha estado marcada por el dolor, la ausencia de emociones y la sombra del Kinderheim 511. Quizás cargar con esa culpa es su forma de expiar todo lo que no pudo sentir. Pero después, la historia nos traslada a un pueblo remoto, un lugar tranquilo en apariencia. Allí se oculta Franz Bonaparte, el enigmático autor de los cuentos que sirvieron como base para moldear a Johan, el creador del monstruo. Pero no está solo. El detective Lunch también ha llegado al lugar. En silencio, cada uno de los actores de esta estrategia empiezan a tomar posición. El pueblo será el escenario final. Mientras la tensión crece, Grimmer se involucra con los habitantes, busca al perro perdido de una ciudadana y en paralelo obtiene información útil. El caos aún no ha comenzado, pero se siente en el aire, como una tormenta que se avecina. Un disparo rompe el silencio del pueblo. Grimmer y Lunch se cruzan una vez más. Esta vez Lunch reconoce a Grimmer como el fugitivo, pero también como alguien que, como él, busca la verdad en medio del caos. Ambos saben que una masacre está por comenzar. Pronto los cuerpos empiezan a aparecer. Las armas que fueron entregadas a los ciudadanos generan pánico, desconfianza y muerte. En medio de este colapso social, Grimmer encuentra a un niño protegido hasta entonces por el dueño del hotel. Pero cuando regresa descubre una verdad inesperada. Ese hombre es en realidad Franz Bonaparte, el autor de la pesadilla, el creador del monstruo. A pesar de todo, Grimmer no se detiene. Organiza la evacuación, intenta proteger a los inocentes. Enfrenta a Bonaparte cara a cara y lleno de ira contenida le reclama por todo el sufrimiento que causó. Le exige que no muera aún, que debe vivir para que todos conozcan la verdad sobre lo que hizo con los niños de Kinderheim, que si algún consuelo queda en este mundo debe ser para quienes han perdido todo, especialmente para aquellos que como él perdieron a sus hijos y ni siquiera supieron cómo llorar por ellos. La violencia escala, el caos es absoluto. Grimmer, armado con valor, no con rabia, se ofrece a salir para hablar con los responsables. Intenta razonar con ellos, preguntarles quiénes son y qué buscan. En medio del discurso, una joven del pueblo corre hacia él buscando refugio, y entonces un disparo certero la derriba. Grimmer cae junto a ella. Bañado en sangre, su cuerpo recibe múltiples impactos. Tenma, al llegar, encuentra a Grimmer gravemente herido. Se precipita a ayudarlo, pero Grimmer lo detiene. No quiere ser salvado, solo quiere descansar. Le dice que esta vez no fue Steiner el Magnífico quien lo salvó, no fue una disociación. Esta vez fue él mismo. Por voluntad propia eligió actuar, eligió proteger y eligió sentir. Le susurra a Tenma algo importante: después, cuando haga buen tiempo, tal vez podamos tener otro picnic.
Grimmer comienza a llorar, pero no por su vida ni por su inminente muerte. Llora por su hijo, por no haber podido amarlo como merecía, por no haber sentido en el momento correcto, pero por sentirlo ahora. Aunque tarde, llora porque por fin esa carta emocional que nunca llegó ha llegado. Con una mezcla de alegría y tristeza, Grimmer menciona que aunque nunca vio el último episodio de su serie favorita, sabe cómo termina. Espera que al final incluso Steiner recuperaría su humanidad. Y así, con los ojos cerrados y una lágrima en la mejilla, Grimmer, el hombre que creía no poder sentir, se despide como un ser plenamente humano. La etapa final de Grimmer en Monster representa un momento profundamente simbólico y clínicamente significativo. Por primera vez en su vida, Grimmer no actúa desde la disociación ni desde el deber, sino desde su propio yo auténtico. Ya no es Steiner el magnífico quien aparece para enfrentar el peligro, es él como Grimmer, quien toma la decisión consciente de proteger a otros, incluso si eso significa morir. Este cambio no solo es una evolución narrativa, sino también un logro psicológico de integración emocional. En situaciones anteriores, cuando Grimmer se enfrentaba a la injusticia o amenazas graves, su alter ego violento, Steiner el magnífico, tomaba el control. Esta figura era una manifestación disociativa, un mecanismo de defensa que lo protegía de enfrentar directamente emociones que no podía procesar. Pero en su último acto, Grimmer no se disocia. Él sabe lo que está haciendo, siente lo que hace y elige conscientemente luchar. Desde la psicología del trauma, esto puede interpretarse como una integración parcial de su personalidad fragmentada. Ha dejado de necesitar la máscara del superhéroe interno, porque ha logrado finalmente sentirse con derecho a actuar por voluntad propia. Ya no necesita protegerse a sí mismo. Esta es la culminación de un proceso que, aunque doloroso, lo conduce a la recuperación de su agencia y su identidad auténtica. En sus últimos momentos, Grimmer empieza a llorar al hablar de su hijo fallecido. Esta escena es especialmente poderosa, porque marca el despertar de su vida emocional. Durante todo el anime, Grimmer hablaba de su hijo con una especie de distancia, como si recordara un dato, no una vivencia emocional. Sin embargo, al final el recuerdo le duele, y por primera vez ese dolor no lo paraliza ni lo divide, lo enfrenta y lo llora. Desde la teoría del apego y del trauma temprano, podríamos decir que Grimmer por fin establece una conexión emocional con su historia, algo que había estado evitando inconscientemente por miedo a ser destruido por el dolor. Llorar por su hijo no es solo una expresión de tristeza, es una prueba de que Grimmer ha vuelto a sentir. Ya no está anestesiado, su duelo es tardío pero profundamente real. Lo que vemos en la etapa final de Grimmer es una transformación psicológica profunda. Pasa de ser una víctima del trauma y la represión emocional a un hombre que, aunque quebrado, recupera su humanidad. Ya no actúa solo como una figura amable o como una máquina de justicia, ahora actúa como un ser humano completo, con capacidad de elegir, sentir, sufrir y amar. Este tipo de evolución es similar al proceso en que psicoterapia se llama reintegración del yo, el momento en el que una persona traumatizada logra reunir sus partes en una identidad más coherente. Trágicamente, Grimmer alcanza esta integración justo antes de morir, pero su muerte no es una tragedia vacía, muere siendo el mismo por primera vez en toda su vida. La etapa final de Grimmer representa la culminación de su viaje psicológico, de la disociación, de la integración, de la anestesia al sentimiento y del trauma a la conciencia emocional. No fue Steiner quien actuó al final, fue Grimmer entero, sabiendo lo que hacía y sintiendo plenamente lo que antes no podía. Su llanto por su hijo, su decisión de actuar sin máscaras y su muerte conmovida lo convierten en uno de los arcos más humanos y emocionalmente resonantes de Monster. Su final, aunque trágico, es profundamente liberador. Por fin fue libre para sentir, para elegir y para hacer. La vida de Grimmer es la historia de un hombre que nació en la oscuridad y luchó silenciosamente toda su existencia para encontrar un rastro de luz. Criado en un entorno deshumanizante, privado de afecto, identidad y hasta el derecho de sentir, Grimmer fue una víctima del sistema, del abandono y del trauma. Aprendió a sonreír sin sentir, al hablar sin conectar y vivir sin realmente vivir, pero aún así nunca dejó de buscar algo, una forma de ser humano. A lo largo de su vida intentó ser justo, amable y útil, como si pudiera ganarse el derecho a existir a través de sus acciones. Su alter ego, Steiner el Magnífico, fue una armadura emocional, el guardia de su dolor más profundo. Pero Grimmer no se rindió ante la monstruosidad que lo rodeaba. Aún sin entender del todo sus emociones, siguió protegiendo a los más débiles, guiado por su brújula moral interna que nadie le enseñó, pero que supo construir entre ruinas. Su final no es solo trágico, es profundamente humano. Cuando por fin llora, cuando por fin actúa, no por reflejo ni por defensa, sino por voluntad propia. Grimmer se convierte en la persona que siempre quiso ser. Llora por su hijo, por los niños perdidos, por sí mismo, y en ese llanto encuentra su libertad. La vida de Grimmer nos recuerda que incluso las personas más dañadas pueden encontrar un camino hacia la autenticidad, que sentir no es una debilidad, sino una forma de resistencia, y que a veces la mayor victoria no es sobrevivir, sino permitirse sentir antes del final. Aunque su existencia fue marcada por el sufrimiento, Grimmer murió siendo lo que el mundo nunca le permitió ser, un ser humano completo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Ahora que tuve que ver Monster por segunda vez, definitivamente Grimmer es un personaje tan hermoso que no puedo dejarlo fuera. De por sí me lo pidieron muchísimo. Es un personaje que sobresale del mundo de Monster. No sé si es su constante actitud a las adversidades o es porque sabes que es de esos personajes que no tendrán un final feliz. Grimmer es mi personaje favorito de Monster. Y como dije la última vez, si no lo has visto y te sientes listo para ser paciente, darle el tiempo y ver 74 capítulos, definitivamente tienes que ver Monster. Pero esa es solamente mi opinión. Y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que
Nos vemos en el siguiente video.